recuerdo que la computadora que ya no usás también sirve porque el programa Antel Integra recicla las computadoras que la gente dona para entregarlas a quienes más la necesitan. Ya se entregaron más de 3.600 computadoras y Antel va por más. Informate sobre cómo podés donar estos equipos que ya no haces a través del 0800 28 24 o escribiendo a antelintegra@antel.com.uy. Antel, avanzamos juntos. Con muchísimo gusto estamos recibiendo hoy a dos colegas de muy larga trayectoria y muy vinculados a Italia, increíblemente los dos, ¿no? Increíblemente, ahora me estoy dando cuenta en este momento. Esteban Valenti, bienvenido. 40% de la población uruguaya, gracias. Sí. Esteban, bienvenido. Gracias. Graciano Pascal, lo mismo. Muchas gracias. Además, Esteban nació en Italia, cosa que yo no. Yo nací en Uruguay, pero Además, Stefano en realidad nació en Italia. Es literalmente el Tano Valenti. Exactamente. El Tano Valenti. Y además haciendo periodismo durante muchísimos años, desde Roma además, ¿no? Sí, antes también. Pero una anécdota breve, pero a mí me gustó que me llamaran Tano en Uruguay, no en la Argentina. En la Argentina era discriminatorio. Mirá. Pasé una escuela terrible porque me decían Tano o gringo. Acá, en absoluto. Nunca me discriminaron. Nunca. ¿Y llegaste a qué edad acá? Acá a los 11 años. 12 años. Pero estuve primero un año a los 8 años con mi padre y me enamoré de este país. Me pareció, venía de Buenos Aires y después mi madre se volvió a la Argentina en el año 65 y yo me quedé aquí. ¿No? Ya te quedaste acá. Esta es mi casa. Ustedes están acostumbrados, por ejemplo, a la instancia de la tertulia de Radio El Espectador, donde no hay tiempo. Acá yo tengo que poner tiempo. Me parece muy bien. Entonces, no, allá también, allá Emiliano a veces pone el reloj de arena arriba de la mesa. Sí, sé que y va lidiando con ustedes como puede. Lo hace muy bien, por algo es quien es. Le mandamos un saludo a Emiliano Gotelo, que no lo he visto incursionar a mí me suena un Emiliano Gotelo que tiene un Twitter que se llama Pablo Fernández para ver qué escribe el resto del mundo. Le mando un abrazo a Emiliano, pero él no está en Twitter. No está, no. Sí está Alexandra y alguna cosa le debe soplar. Comienzo contigo, Esteban. Tú jugaste un papel muy activo en campañas electorales como la de 2004 y recuerdo especialmente la de 1989. En un caso llegó por primera vez la izquierda a la intendencia y en otro caso llegó por primera vez la izquierda a la presidencia. O sea, arranquemos por lo general para ir a lo particular, que son las cosas que estás viendo como más salientes, más destacables, más preocupantes o no de la campaña. Y tiene 3 minutos cada uno, cuando falte un minuto yo les voy a decir 1 minuto. Bueno, esta campaña es diferente, todas son diferentes, pero esta tiene algunas características muy diversas a otras campañas a las cuales yo asistí y de las cuales participé y también participo en esta, no con las mismas responsabilidades. Primero, tiene un público mucho más líquido que en otras oportunidades. Es decir, hay una porción de la población ciudadana que se mueve cuando nadie pensaba que se iba a mover. Hace un año no era una perspectiva, ahora es una perspectiva. Eso le da también a todos los movimientos políticos una importancia extraordinaria. En los aciertos, en flotar y hacer la plancha, o en los errores. Y el tema es que en una campaña se trata de un elemento central. Yo he hecho acá y he hecho en la Argentina. De por dónde pasan las líneas de definición del ciudadano. Asumiendo que el ciudadano el voto es la más grande conquista que ha hecho la humanidad en su vida en sociedad. No hay otra. El voto universal, no hay otra. Entonces, esta campaña electoral ha ido moviéndose sinuosamente sobre cuáles son los elementos de definición. Por ejemplo, las encuestas dan que los elementos de definición más importantes es la seguridad, la preocupación mayor es la seguridad. Pero hay que tener cuidado con esas cosas, porque también es cierto que hay otros elementos que no aparecen, pero que tradicionalmente son de gran importancia, o por lo menos lo han sido en la historia de las elecciones uruguayas siempre, que son los elementos económicos, sociales y otros, los derivados de eso, que tienen también un gran peso en la sociedad. El peligro de las campañas electorales, sobre todo de las campañas desde el poder, que es este caso para mí, porque todo el mundo sabe que yo soy frente amplista y militante frente amplista,
es que el poder es autorreferencial. El poder tiene una tendencia natural a justificarlo todo. Y entonces hay que adecuarse Un minuto. Hay que adecuarse a eso. Y el otro elemento que ha cambiado mucho es la desacralización de la política que ha hecho Mujica. Mujica ha tenido un impacto en el lenguaje político, yo diría en el lenguaje hablado, en el lenguaje corporal, en el abordaje de los temas que influye, queramos o no queramos. Yo he discutido muchas veces con Mujica, pero no puedo analizar una campaña electoral sin tener en cuenta también esos impactos. En un mundo donde la política está muy desprestigiada. Y eso también pesa en Uruguay. Las últimas elecciones internas demuestran que los políticos, la primer tarea que tienen, y con esto termino, Sí, está así. la primer tarea que tienen es ganarse la confianza básica para que los escuchen. Graciano. Yo tengo una visión distinta sobre los ejes de la campaña electoral. En este caso concreto me parece que es muy claro, aunque el concepto puede aplicarse a cualquier campaña electoral de tipo presidencial, porque campañas electorales tenemos muchas. En otros países hay campañas al Parlamento separadas de las campañas presidenciales, hay campañas a los gobiernos locales, etc. Acá en Uruguay tenemos en una sola elección la elección parlamentaria y presidencial, y separada, desde la reforma del 96, las elecciones municipales. Pero el concepto vale también para las municipales en este sentido. Desde mi punto de vista, una campaña electoral invita al ciudadano, en primer lugar, a hacer una evaluación del gobierno saliente. Es decir, es el momento en el que se pasa raya, 4 años o 5 años, en Uruguay 5 años, en otros países 6 años, en otros países 4 con una posibilidad de reelección. Se invita al ciudadano a pasar raya y decir, bueno, ¿a usted qué le pareció este gobierno? ¿Merece un nuevo periodo? Si estamos de acuerdo con este concepto y lo trasladamos a otras elecciones uruguayas, encontramos, por ejemplo, que en la elección pasada, si nos hacemos esta pregunta y pensamos que ese fue el leitmotiv de la campaña, el ciudadano dijo, bueno, primer gobierno del Frente Amplio, 5 años de gobierno del Frente Amplio, presidente Vázquez. Los que tenían muchos temores por lo que podía pasar de malo, entre comillas, en el país, esos temores se fumaron. El que tenía expectativas de cambio, bueno, en algunas áreas concretas hubo cambios y cambios positivos. Por lo tanto, ¿qué hizo el ciudadano? La gran mayoría dio un voto afirmativo. Dijo, sí, está bien. De alguna manera tengo que convalidar o no este periodo de gobierno. Pasó raya, digo, sí, es un voto premio. ¿Y ese voto premio a quién se canaliza? Se canaliza al candidato al gobierno. En la elección pasada, el candidato José Mujica. Si hacemos el mismo razonamiento para esta elección, Un minuto. la pregunta es la misma. ¿El ciudadano está satisfecho con la marcha de estos 5 años? ¿Le da un voto de aprobación a la gestión del gobierno en educación, en seguridad, en salud, en impuestos? ¿Le da un voto de aprobación? Bueno, si le da un voto de aprobación, se va a beneficiar el candidato oficialista Tabaré Vázquez. Y si la mayor parte de la población, que es lo que dicen las encuestas, le va a dar una nota negativa a este segundo gobierno del Frente Amplio, entonces se va a beneficiar a la oposición. A mí me quedan dudas con respecto a este planteamiento, pero son ustedes los que están opinando. Yo creo que hay gente que no votaría nunca a un Lacalle y a un Bordaberry, y hay gente que no votaría nunca a la izquierda. Hay gente que le ha ido muy bien. Tengo un amigo que tiene una empresa que... Eso lo dejamos para el segundo bloque. Como ustedes quieran, digo, tienen una nueva intervención. Tengo un amigo que le ha ido muy bien y me dijo, nunca me fue como en este gobierno, nunca los votaría. Entonces quiero ir a una reflexión en este sentido. ¿Cómo también. no? Bueno, hay una primera cosa que en el Uruguay es muy valiosa. En el Uruguay hay un voto ideológico muy importante. Es decir, el Uruguay no es lo nuevo de, digamos, ese sector líquido, ese sector movedizo, no ha cambiado el dato principal. Este es un país con una fuerte tradición política, partidaria, que es parte esencial de la democracia, y que por lo tanto hay un sector de ciudadanos en cada uno Hay de un los piso partidos duro ahí. que es impenetrable, tiene una visión ideológica. Y me parece muy bien, muy valioso. Desgraciadamente se discute poco eso. Segundo, lo que decía Graciano, las encuestas, ¿qué es lo insólito de esta elección? Que las encuestas daban hace un año el gobierno más abajo de lo que está ahora y la intención de voto más alta de la que está ahora. Se invirtieron los papeles
el balance que la gente hace, porque las encuestas hay que tomarlas todas, completas. Hoy, por ejemplo, Mujica tiene un saldo positivo mucho más alto del que tenía hace un año. Y, sin embargo, la intención de voto nuestro, que ahora hemos empezado a recuperar lentamente, es por debajo. Hoy Mujica tiene una aprobación del 53 o el 56%. Y nosotros tenemos una intención de voto entre el 41 y el 43%. ¿Y por qué yo soy despiadado en esto? Porque tiene que haber alguna explicación. ¿Y cuál es la explicación? La explicación es, por lo menos para mí, además de que hemos cometido errores en la campaña, y yo creo que lo hemos ido asumiendo y hemos ido cambiando. Y en el gobierno de repente también. No, pero ¿sabes qué pasa? Eso se reflejaría en el apoyo al gobierno. Y no ha bajado el apoyo al gobierno. ¿Cuál es el error básico? La sociedad uruguaya se apropió de los resultados de este país. El balance es siempre una parte importante. Pero si el partido político que gobierna se concentra en el balance, cosa que hicimos durante un tiempo determinado, demasiado largo, y no le plantea un nuevo pacto, un nuevo proyecto entusiasmante, con ideas. Hay que saber una cosa, que la diferencia entre el marketing común y el marketing político, a mí no me gusta llamarlo, no es solo que el candidato se mueve, que hay otros que... Porque eso también existen los productos y los servicios. Para mí la diferencia fundamental es que es un acuerdo de futuro. Es un acuerdo de 5 años en cual tú depositas en alguien una parte de tu vida. Hay algunos que consideran que es muy importante, otros menos importante, pero una parte de tu vida. Y entonces, si tú lo que planteas, la gente perdió los miedos, la gente ya no tiene pavor como tenía antes por determinados temas económicos, no los asfixia la misma realidad. La gente se apropió correcta, y creo que eso de apropiarse correctamente es el principal capital que tiene el país hoy en día, más incluso que los 18.000 millones. Yo creo que el gran cambio que hicimos nosotros en los últimos meses es haber comenzado a hablar del futuro con mucha fuerza. Cerramos contigo este primer bloque, Sí. primer bloque de intercambio. Sí, una precisión con relación al apunte que ustedes hacían respecto del voto, llamémosle ideológico, la afinidad a los partidos. Eso es fluctuante. Yo recuerdo cuando el Frente Amplio se funda en el año 71, se crea el Frente Amplio con una gran expectativa, gran fervor, sobre todo a nivel juvenil. El Frente Amplio saca el 18% de los votos. Recién cuando aparece Tabaré Vázquez en el escenario presidencial, el Frente Amplio llega a la barrera del 30%, que fue en la elección de 1994. Y el Frente Amplio llega al 50% con Tabaré Vázquez cuando gana la presidencia. Quiere decir entonces que ese voto duro ideológico no es ni el 50 ni el 45 y quizás tampoco sea el 40. Quizás esté algo entre el 30 y el 40. Del mismo modo, cuando uno analiza la performance, por ejemplo, del Partido Nacional, históricamente, pero sobre todo después que el Frente Amplio irrumpe con fuerza en el escenario, yo diría que anda en el eje del 30%. A veces por debajo del 30%, a veces algo por encima, pero en el eje del 30%. El partido que sufre más en la llegada del Frente Amplio al escenario político es el Partido Colorado. Porque de alguna manera el Frente Amplio hereda la tradición de gobierno que tuvo el Partido Colorado durante todo el siglo XX. Basta ver los números. El Partido Colorado llega cuando gana Tabaré Vázquez, llega al 10 al 9% de los votos y luego con Bordaberry empieza a recuperarse. Quiere decir entonces que el voto ideológico existe, el voto partidario, pero no es algo fijo, algo estabilizado, sino que es algo fluctuante. Con relación a este otro punto que introduce Esteban, que es muy interesante, sobre la figura de Mujica y el gobierno. Mujica ha logrado un fenómeno poco común, que es desdoblar su figura, su persona, de la gestión del gobierno. Cuando vemos los porcentajes de aprobación a la figura de Mujica, que están por encima del 50%, y vemos que la aprobación, el voto del Frente Amplio está muy por debajo de eso, ¿eso qué significa? Significa que está mucho más valorada la figura de Mujica que el gobierno que se presenta a un tercer periodo de gobierno. Eso es una cosa muy interesante, pero muy peligrosa para el partido de gobierno. Es muy buena para Mujica, porque Mujica es candidato al Senado. Y seguramente Mujica va a capitalizar de ese 50 y pico % de aprobación, va a capitalizar muchos votos para él, para la lista 609. Pero la explicación es esa. Hay un desdoblamiento de la figura, esa figura folclórica, original, sui generis de Mujica, con respecto a la gestión del gobierno. Es decir, yo creo que la opinión pública, lo dicen los números, valora mejor
más positivamente la figura de Mujica que la gestión del gobierno que él encabeza. Bien, quiero ir a algunos temas más no polémicos. es tanta la diferencia. Tenemos que ir al otro bloque. En la misma encuesta, el fenómeno nuevo es que prácticamente la aprobación a Mujica, en las últimas encuestas, y la aprobación a su gestión son casi iguales. Bueno, pues si fuera aprobación a la gestión, ¿por qué no votan al candidato oficial? Pero porque hay otras componentes, mucho más complejas, mucho más complejas. Que las vamos analizando en los próximos bloques. A mí me da también la impresión que cuando el Frente estaba a punto de ganar, y en aquellas elecciones del 94, aquellos debates entre Vázquez y Sanguinetti, por ejemplo, si gana el Frente, ojo, se nos instala una base rusa. En aquel momento se instalaba, ya había caído el muro y todo, pero... Y ahora me da la impresión de que desde el Frente Amplio dice, ojo, si gana la calle Pou, esto se vuelve al pasado, y es como que se revirtió por allí. Por otro lado, hay picardías son muy pocas, digo, nosotros hemos vivido muchas elecciones y entonces escucho alguna picardía como por allí. Bordaberry va a ser el ministro del Interior de acá. La Rañaga que dice, si votan a Vázquez no lo voten, no va a poder gobernar, él no sabe articular mayoría. Estoy tirando otros temas. Hacemos una pausa y seguimos con nuestros invitados de hoy, Esteban Valenti y Graciano Pascale, en Poder Ciudadano.